Que el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria, te bendiga y te guarde. Aquel que hizo el universo, aquel que es capaz de hacer que nuestras vidas sean productivas para gloria y honra de su nombre, siga tomando el control sobre tu vida y la mía. Es un placer para mí poder compartir contigo la palabra de Dios en este momento, y vamos a aprovechar el tiempo y te invito a que vayamos a un texto de la palabra de Dios que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versos 1 y 2. La primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, capítulo 1 versos 2 y 3. Acompáñame, por favor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor y Padre amado, te damos gracias en este momento, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ella nos enseña qué grandioso es, qué maravilloso es poder dar gracias por la vida de hombres y mujeres que te sirven, que son un ejemplo para los demás, que continúan la carrera día tras día y van dejando una huella indeleble en cada corazón. Sigue bendiciendo a esos hombres y mujeres y permítenos vernos a la luz de tu palabra y ver si verdaderamente nosotros estamos obrando así, de esa manera, si estamos viviendo una vida a la luz de la palabra de Dios y que glorifique tu nombre. Así que ayúdanos, Señor, ayuda al predicador en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, aquí encontramos una tremenda oración. ¿Y qué clase de oración es esta? Es una oración de acción de gracias. Acción de gracias a Dios por vidas productivas. Amén. Qué bueno es que alguien se pueda presentar delante de Dios, tu pastor, tu hermano, tu compañero de milicia, que pueda presentarse delante de Dios a darle gracias a Dios porque tu vida ha impactado la suya, porque sigues impactando la vida de otros a través del evangelio que vives. Ojalá y que eso pueda ser así cada día, que nos levantemos con este propósito. La gente necesita ver lo que Dios es capaz de hacer en un hombre que está dispuesto a glorificar su nombre. Amén. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo en este momento. Después de un tiempo de haber dejado la iglesia de Tesalónica, motivos ajenos a su voluntad, ya que se desató una situación de persecución contra los misioneros. Dicho sea de paso, al apóstol Pablo se le puso impedimento de entrada a aquella ciudad para que no pudiera entrar más allí y no poder visitar a los hermanos. Él había tratado de visitarles una y otra vez, como dice esta carta más adelante, pero no había podido por esta misma situación. Los mismos judíos de aquel entonces provocaron esta situación. Pero gracias a Dios que se predicó la palabra de Dios allí a gente que era muy idólatra, a gente que vivía una vida depravada, totalmente fuera del camino del Señor. Y esta gente se convirtió a Cristo. Muchos de ellos conocieron el evangelio. Pero el apóstol Pablo no sabía, no conocía de su estado. Y al no poder ir, se angustia mucho y envía a Timoteo a aquel lugar. Y la gloria es de Dios. Timoteo trae buenas noticias para los hermanos. Y los hermanos comienzan a gozarse y a dar gracias a Dios. Así es. También el Timoteo trae algunas cuestiones que ellos necesitaban que se les aclarara, que más adelante vemos cómo el apóstol Pablo va poniendo estas cositas en orden.
Pero la verdad era que estos hermanos en medio de esta situación estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, estaban firmes en la fe. Amén. Estaban firmes en la fe y estaban viviendo vidas agradables delante de Dios y de los hombres. Así es, y es por eso que el apóstol Pablo comienza esta carta así, de esta manera, dando gracias a Dios. Qué maravilla, ¿eh? Qué precioso. Mi hermano, tú estás siendo motivo para que otro hermano dé gracias a Dios por tu vida, o estás siendo un dolor de cabeza por tus desvaríos, por tus rebeliones. ¿Qué es lo que ha estado pasando en tu vida desde aquel momento en que reconociste que necesitabas a Jesucristo, que necesitabas la salvación de tu vida? ¿Qué ha ocurrido desde ese entonces y hasta este día? Es necesario que nosotros nos miremos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de estos hermanos que fueron dejados prematuramente por los misioneros y ellos tuvieron que comenzar a andar solos en el camino de la verdad. Pero vemos que con mucho regocijo los hermanos reciben la noticia a través de Timoteo de que los hermanos están andando bien, que están caminando bien en la fe, que son ejemplos a los demás. Y esto es motivo para que los hermanos se alegren. Amén. Y den gracias a Dios por ellos. Dice el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Amén. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Gloria a Dios. Ustedes ven que el apóstol Pablo aquí no está pidiendo al Señor que guarde a los hermanos, que ayude a los hermanos, que hay algunos de ellos que se han extraviado, según Timoteo nos ha comentado, que hay problemas allí en la iglesia, se están peleando, hay discusiones, hay chismes, y entonces la iglesia va a sucumbir. Señor, ayuda a esta iglesia que está en peligro de sucumbir. No, es todo lo contrario. El apóstol Pablo y los demás misioneros están dando gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Qué maravilla, qué glorioso saber que estos hermanos están viviendo conforme a la fe. Qué maravilla para estos hermanos. Y el apóstol Pablo tampoco está pidiendo al Señor que le saque de tribulación, sino que da gracias al Señor. Porque él sabía además que estas situaciones difíciles estaban sacando lo mejor de los hermanos para la gloria del Señor. Mi hermano, mi hermana, si hay alguna tribulación en este momento que te aqueja, ve como nos aqueja a todos esta situación que estamos pasando. Es una buena ocasión para que nosotros nos identifiquemos con el Evangelio, nos identifiquemos con lo que somos y vivamos vidas productivas en medio de esta situación. En medio de esta situación, la iglesia no está cerrada, la iglesia está de pie, la iglesia está glorificando al Señor en medio de esta situación. Es verdad que hay preocupaciones, ciertamente somos humanos, pero estas preocupaciones no están por encima de las promesas gloriosas de nuestro Dios para nosotros. Amén. Así es. En este momento, en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros debemos vivir vidas agradables delante de Dios. Que la gente pueda ver que somos diferentes. Que la gente pueda ver que no andamos con la mano en la cabeza, preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Porque mira, se me enfermó un muchacho y ahora no tengo allí, no tengo acá. El que ha prometido estar contigo no te deje en el tiempo del COVID. Al contrario, estará más cerca. Amén. Así es. Esa es su promesa gloriosa. Y es ahí, en esa promesa, nosotros debemos estar anclados. Amén. Es ahí donde nosotros podemos vivir entonces vidas productivas. De tal manera que la gente pueda ver en nosotros que nosotros somos diferentes. Y que en medio de esta situación nosotros podemos glorificar a Dios. Así es. Tal y como estos hermanos que estaban pasando por dificultades, persecución, hambruna,
Y esta persecución venía de sus propios hermanos. Cuando decimos hermanos, es de su propia gente, de los mismos judíos, ya que estos se habían convertido a Cristo. ¿Y qué era lo que estaba pasando con estos hermanos? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Que esto era motivo de que los demás misioneros dieran gracias a Dios y se alegraran por ellos. Esa respuesta está ahí en el verso 3. Dice el apóstol Pablo en su carta: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Amén. 3 consideraciones aquí. El apóstol Pablo dice: miren, nos acordamos de la obra de vuestra fe, pero también nos acordamos del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Y hablándole de la obra de su fe, es que estos hermanos verdaderamente habían creído en Cristo Jesús. Habían creído en Jesucristo. Y esto lo estaban demostrando de una manera concisa y precisa. Así es. Estos hermanos se habían convertido de los ídolos para servir al Señor. Así es. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 1, el verso 5. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice acá. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así es. El evangelio que llegó a estos hermanos fue predicado por hombres que vivieron el evangelio, que no solamente fue de palabra, sino un evangelio que se vive, un evangelio que se ve a través de vidas productivas, a través de gente cambiada y regenerada por el mismo evangelio que predican. Así es, y fue el evangelio que los hermanos conocieron, y es el evangelio que ellos estaban viviendo en ese momento. Y estos hermanos se convirtieron, dice la palabra de Dios, se convirtieron de los ídolos. Dice el verso 9: porque ellos mismos cuentan de vosotros, de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Así es. Cuando el apóstol Pablo utiliza estas expresiones, es que está diciendo que al Dios que ellos se han convertido es el Dios que verdaderamente hace cambios en la vida del hombre. Si has venido arrepentido a los pies de Jesucristo, si eres nueva criatura, en ti se están viendo cambios gloriosos y que la gente los puede ver, los puede palpar. Y es lo que estaba pasando en los hermanos. Esta fe de los hermanos de Tesalónica no era una fe silente, no era una fe silenciosa, era una fe que se veía a través de vidas transformadas, vidas que glorifican y alaban el nombre de Dios a través de sus acciones. Y esto se podía ver entre los hermanos, la obra de la fe. Es que la fe sin obras es muerta, ciertamente. No hay una persona que diga creer en Jesucristo y que viva de la misma manera todo el tiempo. No, no. El evangelio te cambia, el evangelio te transforma, el evangelio te hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Amén. Así es. Y esta fe va creciendo y se va viendo en las acciones de los hermanos en medio de estas grandes tribulaciones. En medio de estas grandes tribulaciones estaban accionando, y estaban accionando también no solamente en fe, sino también en amor, que es lo segundo que el apóstol Pablo dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. En esta situación de persecución,
los hermanos se mantenían unidos, se mantenían firmes, ayudándose unos a otros, mostrando ese amor de entrañas hacia los demás, de tal manera que esto era noticia para otros, dice la palabra de Dios. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria a Dios. Así es. Se estaba manifestando en ellos esta unidad, este amor, por encima de todas las cosas. Había mucha necesidad, hermanos, había mucha necesidad en ese momento, porque los hermanos estaban sufriendo, habían dejado sus trabajos, otros habían dejado sus familias, otros habían dejado sus casas. No podían hablar abiertamente del Evangelio, estaban padeciendo persecución. Y la persecución trae consigo todas esas cosas. Sin embargo, en medio de esta situación, los hermanos se estaban ayudando unos a otros y estaban siendo ejemplo para los demás. Este es un momento preciso también para demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos, para demostrar el amor los unos para con los otros. Hay mucha necesidad, no solamente en el pueblo de Dios, sino con las personas que nos rodean. Extendemos nosotros la mano como entes cristianos, extendemos la mano, pensamos en los demás como iglesia local. Esto es parte del amor que se demuestra cada día y la gente lo ve. Y este es el tiempo nuestro, es lo que nos ha tocado a nosotros vivir de frente esta situación. Y la iglesia no ha cerrado sus puertas, repetimos. La iglesia está de pie, porque la iglesia está en Cristo Jesús. Amén. Y los hermanos de Tesalónica estaban accionando en amor. Un gran ejemplo para nosotros. La obra de vuestra fe, hemos sabido de que ustedes verdaderamente han creído y se nota en sus vidas, están siendo ejemplo para cada uno de los que les rodean. El trabajo de vuestro amor, no solamente aman de palabras, sino que se demuestra a través de sus acciones. Pero también escuchamos, dice el apóstol Pablo, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Había constancia en los hermanos, estaban constantes en la fe. ¿Y qué es la constancia? ¿Qué es la constancia? La constancia es resistir con firmeza. Resistir con firmeza. Eso es constancia, resistir con firmeza. Ellos estaban resistiendo con firmeza, pero para resistir con firmeza, ellos necesitaban un punto de partida, necesitaban mirar hacia algo específico que le diera esperanza. Amén. Y es la esperanza la que infunde gozo. Es la esperanza la que infunde gozo, que nos ayuda a resistir con constancia. Amén. Así es. La esperanza no es un regalo ni un premio. Amén. La esperanza para nosotros es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Amén. Él es el que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue que dio su vida para salvar la nuestra. Él resucitó al tercer día. Y Él es el que ha prometido que viene pronto por su pueblo. Amén. Que es la iglesia. Dime tú, amado hermano, si eso no te ayuda a resistir con firmeza. El hecho de que estás viendo a Cristo como tu capitán. Amén. El Señor le decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Esas palabras son para ti. Ustedes creen en Dios, crean también en mí.
Así que mi hermano, mi hermana, si resistimos en la fe, si vivimos en amor, si estamos constantes, es porque hay esperanza gloriosa. Y esa esperanza gloriosa para nosotros no es un premio, no es un regalo, no. Esa esperanza es Jesucristo nuestro Salvador. Él lo ha hecho todo por nosotros. No tan solo se dio por ti y por mí en la cruz. No tan solo nos justificó delante del Padre. No tan solo han sido perdonados nuestros pecados, sino que Él ha prometido que Él va a venir a buscar a su pueblo para llevarlo a estar siempre, siempre con Él. Amén. Así que ojalá y que nuestras vidas puedan ser motivo de acción de gracias para los demás. Que podamos vivir a la luz de la palabra, de tal manera que nuestra fe se haga latente a los que nos rodean. En este momento, que la gente vea que verdaderamente somos cristianos evangélicos y que vivimos vidas agradables al Señor. Y que ese amor se vaya expandiendo cada día y que a través de ese amor mostremos el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y que nuestra constancia siga firme en la esperanza de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Y esas son las cosas que evidencian a una iglesia que ha nacido de nuevo. Amén. A un hombre, a una mujer que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Hay evidencias de fe, hay pruebas de amor y hay constancia en la esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Colosenses 1 al 4, Colosenses 3, 1 al 4. Quisiera dejarte con esta lectura maravillosa que me encanta y quisiera dejarla contigo. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo,